Hola a todos, gracias por acompañarme en esta comparación de perfumes en el que vamos a comparar un poco los aromas de L'Interdit Eau de Parfum y L'Interdit Eau de Toilette. Lo cierto es que este nuevo perfume de la casa Givenchy se nota que ha tenido mucho éxito y realmente no han dejado pasar ni tan siquiera un año entre la aparición de uno y otro, porque estas son la tercera edición de perfume, ya que también sacaron una edición especial en la que este frasco tenía como unas decoraciones especiales. Algunas personas que me preguntaron por él, yo les dije que realmente no era necesario comprarlo si tenías este, porque tan solo tenía algunas notas más suaves que en este, pero realmente la diferencia era sutil y eran prácticamente idénticos en todo, menos en el frasco, que era como más bonito. Bueno, vamos con estos dos. El primer consejo que os voy a dar es que si los probáis los dos a la vez para ver las diferencias de aroma que tienen, tened en cuenta que tratar de hacerlo no los dos a la vez, sino con un poquito de distancia de tiempo y poniendo atención en ellos o en papeles distintos. El tema es que en la versión agua de perfume es bastante intensa y va a hacer que se coma absolutamente todos los aromas que quieras comparar a su lado. O sea, solamente olerás el perfume y el perfume. Así que compararlos resulta bastante complicado. Pero bien, está claro que cuando los probamos, es cierto que el Eau de Parfum dura mucho más que el Eau de Toilette, porque la diferencia se nota. Pero también os voy a decir que para mí la calidad que Givenchy le pone a estos dos perfumes es sobresaliente, ya que el Eau de Toilette tiene mejor duración que muchos Eau de Parfum de otras marcas. Y ya si comparamos el Eau de Parfum, este perfume sobresale y mucho con las creaciones de otras marcas en perfumes y demás. Así que un sobresaliente a los dos en sus categorías, pero muy buena duración en los dos. Sí es cierto que la intensidad cambia. El Eau de Parfum tiene una intensidad bastante mayor al Eau de Toilette, que se hace más ligera y llevadera. Yo imagino que también por la intensidad y los tonos que han desaparecido en uno y aquí ya no los tenemos. Por ejemplo, para que nos podamos ir haciendo una idea, es cierto que tenemos que tener en cuenta que siguen siendo dos perfumes muy marcados por la flor de nardo, por lo cual todas aquellas personas que detesten, odien, que no puedan con el aroma de la flor de nardo, por favor, olvidaros de este perfume. Bien, en el Eau de Parfum nos vamos a encontrar un aroma que de salida viene un poquito frutal, más que fresco, es frutal. Nos han puesto, y es que tampoco podría decir eso, porque todo lo que es el Eau de Parfum es como una conjunción de aromas en los que, por ejemplo, sí que tienen algunas frutas como la cereza ácida, la pera y un toquecito de bergamota, pero en su salida no es especialmente fresco. Cuando nos vamos al Eau de Toilette sí es cierto que notamos ligeramente mayor frescor, proveniente simple y naturalmente por la flor de azahar de naranjo, pero sí que es cierto que notamos que es más fresco porque en este perfume no tiene algunos tonos gourmand que sí tiene el Eau de Parfum. El Eau de Parfum contiene vainilla y caramelo, que en conjunto con todos sus demás aromas sí es cierto que cuando comparas estos dos perfumes notas que el nuevo es más fresco que el anterior, que sí tiene ese toque acaramelado de esas notas que lo componen. Como decimos, esas notas desaparecen en el nuevo perfume, en el cual nos han dejado un perfume prácticamente floral, en el que, por supuesto, el rey es el nardo, acompañado de ligeros toques de vetiver y pachulí, junto con el inicio de la flor de azahar de naranjo. Comprendemos también que aquí están esas flores, aquí además también tenemos jazmín y tenemos esos otros toques. Pero también importante, llegar al fondo del perfume donde muchas personas no eran capaces de soportar la primera versión por culpa del ambroxan. Para algunas personas lo que es
esta nueva versión de lo que es el ámbar gris, el Ambroxan, sintético, muchas personas no lo aceptan al olfato, les huele raro, les huele mal, lo digo por las opiniones tanto que he escuchado como que he leído. Entonces solamente esa nota de Ambroxan ya hacía que rechazaran sistemáticamente este aroma, porque cuando llegaban un poquito al fondo no lo soportaban. Sin embargo, en el nuevo Eau de Toilette eso cambia, nos quitan el Ambroxan y nos ponen un almizcle blanco básico, pero que sí es cierto que cuando te los pones a la vez y llegas al fondo del perfume, no a la vez, porque por ejemplo, cuando este ya llegue al fondo, este probablemente ya ha desaparecido en piel. Tenemos que hacer una variedad de horas, pero sí es cierto que comparándolos olfativamente, sientes perfectamente un cambio de aroma importante en el fondo del perfume. Por lo cual va a ser importante que cuando hagáis el esfuerzo de conocerlos, de testarlos, para decidir cuál de los dos es el que más os gusta, mejor hacerlo en una muestrecita, que lo podáis probar tranquilamente en casa y ver cuando lleguéis a ese fondo del perfume si realmente ese cambio a vosotros os es significativo y os gusta realmente bien en el olfato. Nos preguntamos, si tengo uno, ¿me es necesario tener el otro? Probablemente no, porque si tú como yo te enamoraste de la primera versión, probablemente no te va a ser necesario utilizar ni tener la segunda. Es posible que pruebes esta segunda versión y para ti resulte una auténtica maravilla y lo quieras tener, estupendo. Pero si tienes unos medios limitados y no puedes estar gastando así a lo loco y tienes tu primer Le Interdit, es perfectamente maravilloso y te puedes dejar absolutamente del nuevo perfume. Esta nueva versión sí que creo que es buena para aquellas personas que en la primera versión tuvieron algún choque olfativo con algunos aromas, gustándoos la principal, que es muy importante, que es el nardo. Yo creo que es de sugerir que probéis la nueva versión, porque una de dos, o no os gusta nada de nada y os ratificáis en que Le Interdit no es para vosotros, o encontréis un perfume que sí que sea mucho más llevadero y bonito, porque yo creo que sigue teniendo un toque elegante, bonito, tal vez no tan formal como la primera versión, pero sigue siendo un perfume muy bonito. ¿Yo cuál me quedaría? Si tengo que elegir entre los dos, porque es verdad que la nueva versión me ha gustado mucho, muy bonita, pero me sigo quedando con la primera versión. Si yo tengo que elegir, elijo la primera, en la cual encuentro mucho gusto en ese conjunto, porque es la fusión perfecta de esos aromas caramelo, gourmand, vainilla, esos toques que amo de la flor del nardo y luego esos toques frutales que yo aquí no huelo cereza ácida, no huelo la pera, no lo huelo porque están fusionados de una manera perfecta entre el resto de ingredientes. Para mí, Le Interdit es un perfume sumamente elegante que a mí me conquista, que yo disfruto muchísimo cuando me lo pongo. Por supuesto, yo os invito a probarlo, porque el que a mí un perfume me emocione mucho o que me guste más uno que otro no significa nada. Y al final de todo, esto es para que vosotros os animéis a probarlo y a opinar por vosotros mismos. Espero que os haya gustado esta pequeña comparación y por supuesto, decidme cuál de estos dos, si ya lo habéis probado, es el perfecto para vosotros. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.